si esta humanidad ya estuviera despierta, no estuvieran sucediendo todos los cataclismos a nivel mundial. Ese es un ejemplo. Yo nomás los tenté, pero ellos ya se fueron de hocico. Así dijo el diablo, imagínate. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen en las profecías? ¿Qué es una profecía para ustedes? Hablando aquí con mi amigo Eduardo Amador, llegamos a una conclusión hace 2 o 3 segundos, para que nosotros lo pensemos muy bien. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Así lo estemos pasando un poquito complicado, pero tiene su razón y su sentido. Y hasta cierto modo, una vez empecemos ya el programa, van a entender por qué. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel Svi. Como les digo acá, con el señor Eduardo Amador, quien es terapeuta, sanador y coach espiritual. Y nos viene a hablar de una profecía muy particular que le fue dada por el chamán Purépecha Raúl y hecho por una persona muy particular también, quien se llamó Salvador. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Ariel, y a todo tu gente y tu público que te sigue. Un placer tenerte acá. A ver, ¿qué te parece si empezamos por el principio? No exactamente que nos definas qué es una profecía, sino más bien si aquello que fue profetizado está escrito en piedra o si podemos hacer algo para evitarlo, sobre todo esas profecías que tal vez nos preocupan un poco. ¿Cómo lo ves tú? Sí, toda la existencia han existido las profecías desde los tiempos de Abraham, el padre se puede decir que de esta humanidad de donde se derivaron pues, todos los reyes hasta nuestros tiempos. Pero las profecías pueden interactuar no solamente con el ser humano, sino con todo el conocimiento del cosmos y del universo. Pero dependiendo de la capacidad de desenvolvimiento de la humanidad y de la conciencia, esas profecías pueden ir cambiando, ¿sí? Pero si esta humanidad, a pesar de que tiene las profecías, ¿para qué son? Son advertencias. Ejemplo, si esta humanidad ya estuviera despierta, no estuvieran sucediendo todos los cataclismos a nivel mundial. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos videntes dicen profecías porque están viendo el desastre en el que la humanidad se encuentra, ¿no? Entonces, ¿sí se pueden evitar? Sí, pero también hay profecías, así como hay profecías oscuras, hay profecías de luz y de amor. Y si en un momento dado las profecías oscuras no logran superarse, pues llega un momento en que interviene la divinidad y es cuando hay profecías como esta de la que voy a hablar. Qué menuda cosa, te digo, porque si nosotros generamos un cambio interno, que para eso estamos aquí realmente, Eduardo, si lo vemos, yo creo que tanto en macro como en micro, para eso estamos aquí, para nosotros generar un cambio. Y bueno, pero bueno, no quiero ahondar mejor en el tema. Cuéntanos con respecto a esta profecía tan interesante que llegó a tus manos y de qué va, para ver si la podemos entender y a ver si podemos encender esas chispitas en el corazón, como dice la Cábala, para generar nosotros nuestros propios cambios. No andemos cambiando a nadie más. Veamos hacia adentro. Hay mucho que hacer adentro como para que andemos viendo hacia afuera. Sí, de hecho, la tribulación es interna, no es externa. Primero Totalmente es de acuerdo. interna y luego viene el Armagedón que ya es global. Si esta tribulación interna nadie la trabaja, entonces estamos juntando una energía negativa a nivel global en el inconsciente colectivo y entonces sí podemos provocar hasta un desastre mundial, Menuda ¿verdad? cosa. Ese es el poder que tenemos unipersonalmente, cada uno, cada quien, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos ese poder? Porque estamos hechos de la misma esencia del creador. Entonces estamos co-creando con el creador, pero el creador nos da tanta libertad que nos dio libre albedrío para elegir. Pero también creo que nos hemos pasado de la raya. Es que a veces Entonces, se nos va la manopla, como digo yo a manera de broma, pero es que se nos va, Eduardo, se nos va. pues mira, cuando yo tomé un curso de flores de Bach con un maestro 2 años, nos obligó a leer un libro que yo no quería leer, pero bueno, ya lo leí, que se llamaba Conversaciones con el Diablo. Bueno, imagínate que ahí el diablo cuando se presenta en ese libro, cuando se presenta ante el creador, le dice, a ver, espérame, dice, yo nomás los tenté, pero ellos ya se fueron de hocico. Así dijo el diablo, imagínate. Que el problema no es quién lo dijo, sino que es cierto lo que se dijo. Ese es el problema. En sí ese es el problema. Pero bueno, Y queda en cada uno de nosotros. El día de hoy queremos
encenderle esa lucecita en su corazón para que veamos qué podemos hacer cada quien por nosotros mismos. Porque al hacer un cambio en micro, generamos un cambio en macro. Cuéntanos, Eduardo, ¿de qué va lo de la profecía, por favor? Bueno, primero voy a contar, yo era gerente, yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y yo trabajaba en una muy buena empresa vendiendo proyectos de cableado estructurado, que son las redes de cómputo, telefonía, circuitos cerrados de televisión, sistemas de acceso de seguridad, etcétera. Y yo tenía pues a mi cargo 25 personas. Entonces a mí me iba muy bien, yo no necesitaba hacer nada, me iba muy bien económicamente, vendía muy buenos proyectos, todo. Pero yo iba a comer a un restaurante que se llamaba el de Bachán, en sánscrito quiere decir un pedacito del cielo, fíjate qué curioso, en el centro de la ciudad. Entonces, pues yo iba a comer ahí todos los días y en una de esas tantas veces que fui a comer, me sirven una sopa tan deliciosa que cerré los ojos y le hice así, la estaba yo, sentí el golpe del amor en esa sopa. Y entonces yo cerré los ojos, estaba disfrutándola y cuando los abro, estaba aquí parado uno de los meseros y me dio hasta pena porque volteé y le dije, ¿qué? Y me dice él así muy derechito, pues dígame usted. Le digo, ¿qué quieres que te diga? Me dice, ¿qué estás sintiendo con la sopa? Entonces yo le dije, pues ya me dio pena y todo. Y le dije, no, 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 adelante. Me dice, dígame con confianza. Le digo, mira, yo no sé quién hizo esta sopa, pero esta sopa tiene mucho amor. Y me dice el mesero, no se equivoca, porque mi madre y mis tías la hacen y todos nosotros somos indios purépechas. Dice, y ahorita se las voy a presentar. Entonces salieron las mamás, las tías y la mamá, y bueno, me dieron la bienvenida y todo, pero a lo lejos estaba Raúl, el chamán, que era su hermano, y tenían una banda de música, y le hizo alguna señal, y entonces él fue para allá y lo regresó. Entonces, mientras yo hablaba con su mamá y sus tías, y me dicen las tías y la mamá, así es, señor, dice, nosotros hacemos siempre la comida bendiciendo los alimentos y las verduras y todo, y se lo ofrecemos a Dios. Le digo, ah, pues con razón, le digo, ¿y de qué es la sopa? Pues de pétalos de rosa, imagínate, todavía más. Entonces, bueno, ya ahí me dice este muchacho, oiga, que cuando termine de comer, vaya con mi hermano Raúl. Bueno, ya terminé de comer, fui con él y fue cuando me pasó un cuarto de esa casa donde estaba colgado este cuadro que mide 5 metros de largo por 2 de altura. En un bastidor en, en óleo con un marco de madera precioso y estaba colgado y me dice, me acercó una silla en medio y me dijo, ay, quédate media hora. Digo, 20 minutos, me dijo, quédate 20 minutos y luego regreso. Y pues yo estaba desconcertado, yo dije, ¿por qué? ¿Qué será esto? ¿Qué pasará? Y él cerró dos puertas, porque son de esas casas antiguas que tiene puerta de acá y acá, y las cerró las dos. Y ahí me dejó solo. Me dijo, quédate viendo al Jesucristo que está en el cuadro. Y pues yo me le quedé viendo así. Y pues 15 minutos no pasó nada. Pero antes de que terminaran los 20 minutos, se sale Jesucristo del cuadro físicamente y camina hacia mí. Y ahí fue donde yo empecé a llorar de recibir a ese Jesucristo del cuadro y su radiación, su luz y todo. Y yo pues no me podía yo controlar, empecé a llorar, a llorar. A los 20 minutos en punto entró Raúl y rápido me quise secar las lágrimas porque me dio pena y me dice, no, 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 no te las quites, dice, porque yo ya sabía que ibas a llorar. Ya le digo, ¿qué es esto? Me dice, bueno, este es el regalo que te tenemos, pero yo estaba esperando la señal de la persona que iba a sentir el amor de la sopa de mi madre para poderte dar la revelación. Y entonces yo le dije, ah, gracias, ¿no? Me dice, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues ya ahí empezó a narrarme este cuadro de la profecía. Me dijo, esto es una profecía y bueno, ya nos dijimos los nombres, ya me empezó a decir por mi nombre Eduardo. Me dijo, te voy a revelar todo lo que significa esta profecía. Bueno, esta es la profecía y Raúl me empezó a explicar que había un indigente en un templo pequeño de un pueblo de Michoacán, donde son los purépechas, y dice que este indigente le pedía al padre que le hiciera un bastidor de 5 metros de largo por 2 de altura. Y el padre, pues, se tardó un año en hacerlo y hasta que le dijo, ay, qué latadas, dice, ahí está tu bastidor.
Y bueno, después de un año que se lo suplicaba a este indigente que se llamaba Salvador y que sabía pintar, pues ya le dio el bastidor y en un cuarto de ese templo empezó a pintar primero el lado, viendo la pintura de frente, del lado derecho, que es la parte oscura, y luego pintó el lado izquierdo, que es la parte del despertar de conciencia de esta moneda. Exacto. Cuando iba a pintar la parte del medio, él no sabía qué pintar porque fue guiado y se desmayó. Bueno, cuando él despertó, ya estaba pintado el Jesucristo en ese rombo de luz con toda la información que se ve ahí, que ya no se nota mucho porque el cuadro ha sido expuesto y no se ha cuidado y se le ha ido eh, minando los colores del óleo. Pero yo lo tengo grabado de memoria porque cuando lo vi estaba precioso a todo color y no se me olvida todos los detalles que voy a contar ahorita. Ahora sí voy a empezar a hablar del lado derecho, todavía no lo quites. El lado derecho del cuadro es la parte oscura. Aunque ahí se ve un ser humano con una pelota en el pecho, no es una pelota, es el planeta Tierra. Bueno, ese ser, si se fijan, arriba tiene unas alas negras. En la parte de arriba tiene unas alas negras, que es el ángel negro, que sostiene a la tierra contra su pecho. Y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero su mano que está agarrando el planeta Tierra contra su pecho, su dedo medio está sobre México. Exacto. Su dedo medio está sobre México. Y ahí Raúl me empieza a explicar, me dice, México, Eduardo, ¿por qué tiene el dedo medio el ángel negro sobre México? Porque México ha sufrido mucho, ha habido mucho derramamiento de sangre desde la conquista y México va a ser uno de los países que por su sufrimiento después va a tener un despertar de conciencia. Lo siguiente que me explicó, me dijo, ¿ves dos puntos de luz ahí en la Tierra? Y le dije, sí. Me dice, el de arriba, el chiquito que se ve arriba, me dice, es Arizona, en Estados Unidos, donde hay una ciudad etérica de cristal. Ahora yo ya sé, con los años supe que el líder de esa ciudad de cristal, que algún día vamos a tener contacto con ellos, se llama Olón, que ya hay una mujer que se llama Jenny, que ha tenido contacto con ellos y los ha visto y escribió un libro de esa ciudad, que ahorita sinceramente no me acuerdo, pero creo que algo así de la ciudad de luz de Arizona. Y luego abajo se ve una luz más grande, esa, y él me dice, Raúl me dice, ese Eduardo se ve en Sudamérica y me dice, ese es Machu Picchu. Y ahí es donde él me dijo, y ahí es donde tú intervienes. Y ahí fue donde yo pues me sorprendí y le digo, ¿cómo que yo intervengo? Me dijo, sí, tú vas a ir ahí. Y bueno, pues yo lo seguí escuchando. Cuando ya terminó la plática de toda la explicación de la profecía, yo le dije, mira, yo ni puedo ir ni voy a ir porque yo soy gerente de proyectos, trabajo en una empresa y pues yo no puedo dejar eso y pues yo no voy a hacer eso, todo eso que tú me dijiste que voy a hacer. Y él al final me dijo, bueno, piensa lo que quieras, pero sí lo vas a hacer y va a suceder. Y yo dije dentro de mí, no, pues este está loco, ¿no? Ya ahí fue cuando yo dije, este está loco, pues no va a suceder. Bueno, ahorita me regreso a la explicación. Al año que regresé de Machu Picchu, iba yo llegando de Machu Picchu y él ya estaba parado en la entrada del restaurante, esperándome a la hora que yo iba a llegar. Y me dice, no, que no. Le digo, pero ¿cómo supiste? Me dijo, bueno, eso no importa. Me dice, ahora pásate, dice, y cuéntame toda tu experiencia en Machu Picchu. Y bueno, pues ya pasamos, nos sentamos a comer y ya le platiqué. Bueno, ahora sí me regreso otra vez al cuadro. Ese ángel negro que está poseyendo a la tierra, en su mano del ángel negro, en su mano izquierda, en su brazo izquierdo de la mano, no se alcanza a ver bien ahí, pero de esa mano izquierda sale todos los vicios que hay en la tierra y yo lo recuerdo de memoria. Ahí están, por ejemplo, el alcohol, la marihuana, todas las drogas, la cocaína y más sustancias que iba a haber. Ahí se alcanzan a ver, por eso se ve ahí como un montón de cosas. Luego, otra cosa que sale de su mano negra es, había una caja de cristal con el signo del dólar, como que se iba a volver la ambición y
de este planeta y el dominio de este planeta del dólar como ha sucedido. Y así de esa manera se han devaluado todos los países del mundo. Y luego también de ahí salía una mano dándole billetes y había una mujer desnuda con su puro perfil, donde íbamos a pagar por sexo, que es la prostitución. Luego de esa mano también salían desde pistolas individuales, metralletas, bazucas y armas de todo tipo que se iban a implantar como una forma de creer y de vivir en la tierra defendiéndonos a partir de las armas. Y pues ustedes saben que se ha proliferado las armas por todo el planeta y pues ahora mucha gente mata sin pensarlo, ¿no? Y también se veía ahí pues los diamantes, el oro y todo, la codicia, ahí bajaba de esa mano. Y luego más abajo se ve un cardenal de espaldas pisando la Biblia, ¿no? Que ahí está plasmado, ahí se alcanza a ver como el traje del cardenal con esta toga, el, el gorrito que le llaman cofia, y abajo se ve una Biblia y el cardenal pues se ve pisándola. Luego, hasta mero abajo se ven proyectiles, esas cosas que se ven como luz en el piso son proyectiles y ahí hay tanques y helicópteros y todo lo militar que lo han desarrollado muchísimo ahora. Bueno, y del lado izquierdo del cardenal se ven las ciudades, si lo subes ahí se ve, estas ciudades son las ciudades que estamos viviendo ahora, pero se ve como ciudad oscura. Y no sé si alcanzan, ahí déjala, ahí se ve una calavera, justo a un ladito, entre la ciudad y el cardenal se ve una calavera ahí con los dientes y los ojos, porque domina la muerte sobre la tierra. Esa es la etapa oscura. Ahora, todas las ciudades que se desarrollan ahí son de muerte y son de oscuridad. Ahora, si nos subimos a la cabeza del ángel, por favor, Ariel, la cabeza del ángel se ve ahí como inclinada hacia atrás y se ve como una bola blanca un poquito al lado de la cabeza. Esa bola blanca son los sesos que están reventando de la cabeza del ángel negro. Y si se fijan, baja un rayo de luz de arriba que da a la cabeza del ángel, este rayo vertical que se ve ahí. Y hasta mero arriba, en la orillita casi del cuadro, hay una fuente de luz que ahí se ve y luego como una Z, ahí se ve la Z que baja al ángel del Año Negro. Y el chamán me dijo que eso era la constelación de Orión, donde iban a venir seres de la más alta iluminicidad crística de Orión e iban a mandar ese rayo para reventar la cabeza del ángel sobre la tierra y liberar a la tierra de esa oscuridad. Entonces, él decía que eran seres encarnados aquí en la tierra como humanos de Orión, que iban a hacer un trabajo porque ellos tenían experiencia de que ya habían liberado su planeta en Orión, también de los draconianos, de los oscuros. Y como tenían esa experiencia, venían a ayudar a la tierra porque todos ellos se habían ofrecido a liberar a la tierra de estos momentos. Bueno, ahí si se fijan, si ya puedes hacer un close-up, un zoom para ampliar, ahí se ve el Espíritu Santo que también interviene y sale un rayo del dedo gordo del Maestro Jesús, del dedo pulgar, perdón, del Maestro Jesús, que no se alcanza a ver bien la mano, pero sale de la mano del Maestro Jesús, que también va a ser un momento donde el Espíritu Santo, que es el amor y la conciencia entre el Padre y el Hijo, que eso representa el Espíritu Santo, interviene para que esto también suceda. Bueno, ahora vámonos completamente al otro lado opuesto del cuadro y si quieres haz otra vez amplia, así, reducción para ver toda la imagen. El lado izquierdo ya es el despertar de conciencia de esta humanidad una vez que se libere del ángel negro. Entonces, este despertar de conciencia, hasta abajo de esa imagen del lado izquierdo, por favor, Ariel, están aquí abajo, no se alcanza a ver bien, pero se ven las nuevas ciudades, se ven
los panteones, y luego se ven a mitad gente despertando de conciencia, a medias, luego un poco más, hasta que hay un despertar total, que son estos dos seres, la mujer y el hombre, levantando los brazos a la libertad total. Quiere decir que esta profecía promete el despertar de esta humanidad tarde o temprano, que va a suceder más bien en el momento exacto, porque ahí se ven planetas, se ven estrellas y se ven constelaciones. Si subimos sobre esa misma imagen hasta arriba, se ve cómo bajan esos dos rayos hacia la cabeza del hombre y la mujer. Bueno, este chamán me dijo que esa constelación era la constelación de Orión, perdón, de las Pleiades, que los pleiadianos nos iban a ayudar a ese despertar de conciencia. Pero aquí ya no se alcanza a ver, pero hay naves nodrizas en la parte de arriba de ambos lados. Tanto del lado de los pleiadianos como del lado de los de Orión se ven muchas naves y sobre todo naves nodrizas que desafortunadamente ya no salen bien en esta imagen porque, como les digo, la imagen ha sido dañada y deteriorada, pero hay naves nodrizas en ambos lados. Entonces, luego ya de la mano de Jesucristo, ahí se ve un rayo de luz de su dedo índice que sale a los genitales del hombre y la mujer, porque se supone que ya en ese nivel superamos la sexualidad, ya no somos esclavos de la sexualidad y es superada, por eso da a los genitales. Y entonces viene el despertar de conciencia. Y cuando este despertar de conciencia simultáneamente ya nos vamos a la parte del medio donde está Jesucristo. Y si nos vamos a la parte del medio, en la parte de abajo, Jesucristo está bajando 9 escalones que se ven transparentes, pero en el último escalón, que es el noveno, está pisando la tierra ya el Maestro Jesús con su pie derecho. Y eso quiere decir que es su segunda venida del Maestro Jesús. Si se fijan, el Maestro Jesús trae un rombo, como este rombo que está atrás de mí, que se me dio desde cuando tuve el contacto con los hermanos de luz de ERX, de allá de Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Entonces, el rombo tiene mucho que ver porque es como una nave para teletransportarte y el don de la bilocación en cualquier lugar. Bueno, entonces el Maestro Jesús tiene ese rombo de luz, pero yo recuerdo que arriba en su cabeza, que también no se alcanza ya a ver ahí, había 5 esferas con cuerpos geométricos adentro. ¿Y qué creen? Pues son los cuerpos geométricos de Platón, donde están representados los 5 elementos: el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter. Y están girando alrededor de la cabeza del Maestro Jesús. Luego en el pecho, el Maestro Jesús tiene la fórmula de Einstein de E es igual a mc al cuadrado, también tiene la bomba atómica, también tiene el nuevo ADN crístico, que no se alcanza a ver ahí, y también tiene otras fórmulas, tanto químicas como biológicas, que no se alcanzan a ver ahí, pero sí se alcanza a ver en el pecho, más abajito, una ciudad nueva. Y ese es el nuevo gobierno y la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que si subes un poquito la imagen de Jesucristo en su plexo solar, se ve esa ciudad, mi querido Ariel. Ahí si le amplificas en el pecho, se ve la nueva ciudad. Y esa es la nueva Jerusalén, ¿no? Si le subes un poquito, más abajo, bájalo, súbelo, perdón, súbelo. Y ahí, miren, ahí se alcanza a ver como una ciudad, en lo que se ve más oscurito, y esa es la nueva ciudad y es la nueva Jerusalén. Y esa es la promesa de la profecía de la nueva era dorada de esta nueva humanidad. ¿Y quiénes son los que van a pertenecer a esta nueva ciudad de luz de los 2000 años de era dorada? Pues todos los que se autoconvoquen. No es elección ni por el Maestro Jesús ni por el Padre, porque ellos dicen que no son tan crueles para elegir a unos sí y a otros no. ¿En base a qué? No. Ellos dicen que la elección va a ser individual, como platicábamos hace rato, Ariel, de la introspección
de ver dentro de ti mismo y reconocer y pedir perdón. Y tú te autoconvocas, tú te autoeliges para pertenecer a esa nueva era dorada. Entonces, todos los que se arrepientan, así hayan hecho lo peor sobre esta tierra, si se arrepienten de corazón, todos regresarán a la nueva Jerusalén, a la nueva era dorada. Porque el Padre y el Maestro Jesús quieren que todos sus hijos regresen, no nada más unos cuantos, sino todos, porque todos son sus hijos. Aún los de la oscuridad quieren que se arrepientan y regresen. Si no sucede esto, pues obviamente va a suceder lo de la separación del trigo de la cizaña. Y entonces solamente los que sean del trigo pasarán a esta nueva Jerusalén y a esta nueva era dorada. Y se dice que por eso están las naves allá arriba, porque va a haber el rescate, nos van a rescatar cuando todo esto suceda, y luego un tiempo regresaremos a reconstruir la tierra junto con la tecnología de las naves nodrizas de los hermanos mayores. Lástima que no se ven ahí las naves, pero por ejemplo la nave de Orión es mucho más grande que el planeta Tierra porque hasta acá arriba se alcanza a notar. Mira, no sé si puedas bajar, acercar arriba del Espíritu Santo un poquito, mi querido Ariel, y ahí se ve como un disco negro. Esa es la nave nodriza de Orión y si se fijan es del tamaño de la Tierra o más grande, miren. Ese círculo negro que se ve arriba del Espíritu Santo es la nave nodriza. Ese ovalado, ese mero es la nave nodriza. Y vean cómo es más grande que la Tierra. Ellos tienen naves mucho más grandes que la Tierra. Y esa es la nave nodriza de Orión, ¿no? Entonces, bueno, así hay naves por todos lados en este cuadro, pero como les digo, no se alcanzan a ver. Y bueno, en resumen, esa es la profecía que me dio este chamán, pero fíjense, cuando él me dijo, tú vas a ir a Machu Picchu, pues fui, ¿y saben para qué fui? Precisamente porque yo antes de ir, yo no sabía quién era ni por qué este chamán me había dicho que yo iba a hacer algo al respecto. Bueno, pues resulta que cuando llego a Machu Picchu, me voy a brincar muchas cosas. Allá se me presenta un ser llamado Ray que me dijo, hola, te conozco de toda la eternidad. Era una mujer, pero más bien este ser estaba encarnado en esta mujer y ella me dio un abrazo y un beso y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, Eduardo. Y y ella me dice, no, tu nombre cósmico. Entonces yo le dije, no, pues perdóname, pues no sé de qué me estás hablando. Y ella me dice, claro que lo sabes. Y yo hasta volteé atrás y le digo, oye, ¿no te estarás equivocando de persona? Y pues a mí me daba risa, la verdad. Y ella me dice, no, eres tú. Y yo, pues yo, imagínate, me quedaba yo así, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué quieres de mí? Tenemos que hablar. Y pues yo más, cada vez más desconcertado porque yo decía, pues, ¿de qué vamos a hablar? Entonces me dijo, pide tu nombre cósmico y de dónde eres. Y cuando lo sepas, me buscas. Estábamos en Cusco. Y yo le digo, ¿y dónde te busco? Tú vas a saber. Y se desapareció esta mujer. Entonces, yo en ese momento conocí a una chica de Costa Rica que resulta que era mi pareja cósmica y fuimos al cuarto de mi hotel que estaba frente al centro de convenciones de Cusco y eran como las 6 de la tarde y bueno, lo que les voy a contar es un poco difícil de creer y fuerte de creer, pero les doy mi palabra y de verdad mi juramento ante Dios que fue verdad. Cuando estaba yo en el cuarto de hotel con ella me dice, Eduardo, tengo miedo. Y le digo, ¿por qué tienes miedo? Y me dice, porque te estás haciendo invisible. Y le digo, pues tú también. Y entonces cuando nos abrazamos, nada más veíamos el universo en nuestros cuerpos, no veíamos ya el cuerpo físico. Entonces en ese momento me acosté, por el miedo, nos acostamos en la cama y yo quedé encima de ella. Y yo quería ver su piel y sus ojos normales, pero no veía el universo. Ella entra en trance y de repente veo que le cambia el rostro y encima había un rostro etérico. Y le cambió la voz de voz femenina a voz masculina y le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Mara. Y le digo, ¿y de dónde eres? Me dice, de Orión. Y entonces me acuerdo que me dice Ray, pregunta quién eres y
¿cómo te llamas y quién eres? Y entonces ya me acuerdo en ese momento y le digo, ¿y tú sabes quién soy yo? Me dijo, sí. Le digo, ¿y quién soy yo? Y ya me dice, eres Argot y también eres de Orión. En ese momento, ya ella así como si le hubieran hecho así y la sacan del trance, de repente me dice, ay, Eduardo, ¿qué pasó? Le digo, ay, le digo, por favor, le digo, no me estés tomando el pelo. Y me dice, no, ¿de qué me hablas? Le digo, ¿a poco de veras no te diste cuenta? Me dice, no, ¿qué pasó? Y ya le conté lo que pasó. Y ya, bueno, ya nos levantamos y para esto ya eran como las 7 de la noche y le digo, oye, ¿tú haces esto seguido? Me dice, sí, Eduardo, dice, yo soy canal de maestros del Cosmos. Le digo, ah, pues con razón. Me dice, y vete a hacer lo que tienes que hacer. Le digo, ¿y tú cómo sabes? Le digo, aquí todo el mundo sabe menos yo. Le digo, pero bueno, está bien. Entonces tú también sabes que tengo que ir a hablar con esta mujer. Sí, vete. Dice, yo me voy al centro de convenciones, voy a una meditación y ahí me buscas más noche. Y bueno, ya me fui caminando por todo en medio de Cusco hasta que llegué a un hotel, casi al último, donde parecía que estaban filmando una película porque había mucha luz. Y yo dije, pues ha de haber una fiesta o están filmando alguna película porque se veía una luz muy grande con reflectores. Y cuando entro, no había reflectores ni estaban filmando nada. Estaba sentada esta mujer en un sillón blanco enorme, con una bata como la del Maestro Jesús que tengo aquí, con su cinta dorada y unas sandalias. Y ella emanaba esa luz. Y me quedo ahí en el marco y le digo, me dice, hola. Y le digo, me dice, estás desconcertado, ¿verdad? Le digo, sí, totalmente. Me dijo, después lo vas a entender. Dice, pásate, ven y siéntate aquí a mi lado izquierdo. Y me sentó en el antebrazo de ese sillonzote blanco. Ya me senté y me abrazó así con su mano izquierda de la cintura y yo la abracé así de su hombro derecho. Y ella me dice, tenemos que hablar. Y le digo, sí. Me dice, en primer lugar, dice, no le ordenes a mi padre. Y no, pues ahí sentí un golpe aquí en el pecho que hasta me dolió. Y yo le digo, hasta me asusté, le digo, ¿de qué me hablas? Me dice, sí, es que dice, mi padre te ha dado muchos dones, dice, para servir a la humanidad, ¿no es cierto? Le digo, sí. Me dice, pero tú por tu confusión y compasión quieres ayudar a todos y sanar a todos y luego le dices, Padre, sánalo. Y yo reconocí, le dije, sí, sí, yo hago eso. Le digo, perdón, le digo, no era mi intención. Me dijo, no, 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 a ver, dice, no es regaño, pero sí es corrección. Entonces ya le dije, bueno, está bien, le digo, ¿y cómo debo de decir? Y ya me dijo, tú debes decir, Padre, si es tu voluntad que esta persona sane, que así sea. Le digo, ah, bueno, le digo, de aquí en adelante así lo haré. Y luego ya me dijo, bueno, muy bien, una vez aclarado eso, me dice, ¿sí sabes lo que va a pasar en corto plazo en la Tierra? Y le digo, sí. Me dice, a ver, explícame. Dice, ¿sí sabes lo que es el Armagedón? Y le digo, sí. Me dice, explícame. Y bueno, yo le empecé a explicar desde mi punto de vista. Bueno, entonces, ya le empiezo a explicar que iba a morir mucha gente cuando fuéramos casi 8.000 millones de habitantes y que iban a morir mucha gente de varias formas, con enfermedades, con guerras, con pandemias, con terremotos, con ciclones. Y entonces me dijo, sí, bueno, está bien, ya lo sabes, dice, pero te voy a completar la información. Y bueno, pues ya me dijo a detalle cómo iba a suceder ya más a detalle, que pues eso ya lo estamos viendo en la realidad, que no lo necesito contar, me lo voy a ahorrar. Me dijo, y justo cuando se vaya a crear la Tercera Guerra Mundial, es cuando va a venir el rescate y se va a dar todo lo de la Nueva Jerusalén. Le digo, o sea, la nueva era dorada. Me dijo, así es. Le digo, ok, entonces estamos en lo mismo. Me dijo, así es. Me dice, mientras tú sigues sirviendo, sigue haciendo lo que el Padre te dio a la humanidad y ya no nos vamos a volver a ver. Esta es la primera y única vez. Y solamente cuando suceda todo eso nos vamos a volver a ver. Y le digo, ¿pero por qué no? Y me dijo, porque no se puede. Me hizo, esto fue algo único. Y le digo, ok. Y bueno, y ya me dijo, ya vete porque te están esperando. Y le digo, sí. Y antes de ir, para esto pasó algo bien curioso. Había un ventanal acá hermoso en el hotel. Y mientras yo estuve hablando con ella, él siempre estuvo de día afuera. Eran como las 12 del día. Y acuérdate que yo a las 6 de la tarde me dijo esta mujer mi nombre y cuando llegué con ella, pues ya eran como las 7 por ahí. Y acá se veía como de día. Y entonces yo eso es algo que no se me olvida. Yo digo, pero ¿por qué yo veía de día allá afuera? Bueno, pues sería por su luz o no sé. Eso es algo que todavía a la fecha, pues solamente por su presencia, es lo único que puedo explicar
que estábamos ligados a otra dimensión donde sí había luz, pero estábamos ligados también aquí en la Tierra, algo así, como un portal o algo así. Entonces ya cuando me dice, ya vete y me pega así en la espalda y ya le digo, oye, nada más una cosa. Le digo, dame tu teléfono o dime dónde te busco porque pues, yo quiero estar contigo. Entonces empecé a sentir ese desprendimiento que me dolía en el alma y le digo, es que no me quiero separar de ti, ya casi empezaba yo a llorar. Me dijo, tú sabes que eso no es posible. Y yo le dije, es que ¿cómo le hacemos? Me dijo, no, va a ser hasta que suceda todo. Dice, hasta entonces me vas a volver a ver físicamente. Entonces yo ya le dije, bueno, está bien, me dijo, y pues yo no uso celular ni me puedes buscar en ningún lado. Y ya dije, bueno, y ya me iba yo a ir cuando le digo, oye, nada más dos preguntas más. Me hizo, dime. Le digo, tú veniste a hacer milagros, ¿no es cierto? Y me dijo, así es. Le digo, ¿me puedes decir uno de esos milagros aquí? Y me dijo, sí. Me subí a un taxi donde 4 mujeres iban a morir porque se cayó un camión de arriba y me subí al taxi sin que ellas supieran que era yo y levanté las manos, dije, Padre, protégenos y el camión se siguió hacia abajo y no aplastó al taxi. Le digo, ¿ves? Le dije, yo ya sabía que venías a hacer milagros. Le digo, ¿cómo lo sé? No lo sé, pero lo sé. Y ya me dice, bueno, ya vete. Le digo, bueno, nada más la segunda. Le digo, no sé por qué tú te me hayas aparecido así y en esta mujer. Le digo, pero yo sé quién eres. Y me dice, ah, sí, ¿y quién crees que soy? Y le dije, eres el Maestro Jesús. Y entonces me cerró el ojo izquierdo y me dijo, ya vete. Le digo, adiós. Y ya jamás la volví a ver a esa mujer. Entonces, en resumen, eso es lo que fui a hacer a Machu Picchu. Y cuando yo llego, eso fue lo que le conté a Raúl, que me dijo, no, que no. Y me salí de la ingeniería, fíjate, ahí fue donde me tocó Dios y ya no pude regresar a ser gerente porque ya la vibración de eso era tan baja que la energía que yo ya traía era otra completamente diferente y yo ya chocaba con la energía de ese ambiente, porque en ese ambiente para cerrar contratos a veces hasta te quieren sobornar y todo, y yo ya no quería pertenecer a esa energía y yo ya no podía trabajar en la ingeniería y por esa razón me empecé a dedicar 100% a este camino y a servir a Dios y bueno, y a nuestros hermanos. Bueno, y ahí debo decir algo. No fue que te saliste. Te hicieron un detour ahí y te fueron haciendo sacadito. Que eso es lo que estoy tratando con todos estos programas también, hacer ver a las personas, porque a veces hacemos algo que puede ser nuestra profesión, nuestro oficio, lo que sea, y creemos que ahí nos vamos a quedar. Y era nada más no digo que no importante, pero una parte de nuestra vida, que íbamos a hacer eso, y luego nos rubica el universo para que hagamos lo que vinimos a hacer. No es tan fácil de entender, déjame decir, también me costó varios años ir cayendo en la cuenta, Ya me imagino. pero es parte de, y más vale que sea flojito y cooperando, porque digo yo, es como que nos van a poner una inyección. La nalga es mía, yo sé si la endurezco, la suavizo, pero la inyección va. Yo digo, ¿qué tal me la ponen? Entonces, ahí es donde tenemos que ir entendiendo que en este tiempo de cambios un poquito fuertes y un poquito de contenido y de fondo el tema, es donde nos tenemos que soltar para poder fluir. Porque si no, mi querido Eduardo, les puede pasar lo que me pasó a mí o que nos ha pasado a otros por no haber sido quizás, no sé si decir obedientes o no haber entendido este fluir y tuvimos un tiempo muy complicado, muy difícil. Eduardo, pero nos lo podemos ahorrar, ¿no? Sí, fíjate que yo después de esa visita a Machu Picchu, yo un día, yo tengo 4 lunares aquí y tenía 2 aquí. Y el tercero se me formó después de ir a Machu Picchu y que crece la constelación de Orión con lunares que la tengo aquí en el pecho. Y ahí fue donde se me confirmó que yo venía de Orión, que estoy encarnado aquí para servir. Y es que desde niño, con razón, yo oía la voz de Dios, pero yo tardé muchos años en comprender por qué, ¿no? Desde niñito. Justamente la semana pasada vi a mi papá, vino aquí a Guadalajara y me dice mi papá, hijo, ¿y por qué dejaste la ingeniería? Y bueno, así como que se me subieron los colores y todo, y había gente y yo le dije, ay, ¿cómo me pregunta eso aquí? Y ya así me puse de colores y estaba él esperando la respuesta y le digo, y bajé la voz, le digo, porque Dios me tocó, le digo, por eso la dejé. Y ya mi papá se quedó así, como pensando, él no comprendía por qué dejé la ingeniería. No, y es que uno les explica cosas sobrenaturales que le han pasado a uno y
La verdad es que no sé si puede ser de entender o no entender, pero le suena rarísimo, rarísimo. Hay cosas que me han sucedido a mí que estoy sopesando a quién se las puedo decir y cómo las digo, porque si no ya sabes que piensan que a uno se le zafaron los tornillos y ahora es cuando los tengo más puestos y más atornilladitos. Sí, y nomás quiero dar el mensaje del chamán Purépecha. Él me dijo, Eduardo, esta profecía es de la humanidad, no es tuya, y esta profecía se tiene que dar a conocer en todo el planeta. Eso es lo único que nunca se me ha quitado de todo lo que me dijo el chamán, y me dijo, y eso va a ser tu encargo, me dijo. Menuda cosa, pero Sí. enhorabuena que se está logrando, que eso es lo importante. Bueno, ya saben, y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen en las profecías? ¿Qué es una profecía para ustedes? ¿Y ustedes cómo lo ven? Vean qué importante clave nos acaba de decir Eduardo, que nosotros en un cambio unipersonal podemos generar cambios a nuestro alrededor. Y yo le invito a que tengan mucho cuidado con su triángulo de poder, con lo que usted se permita pensar, lo que usted se permita decir y lo que usted se permita sentir. Porque eso es lo que usted va a irradiar hacia afuera, pero no solo lo va a irradiar hacia afuera, es no solo un boomerang, sino como un imán que va a hacer que ciertas cosas vengan a ustedes, que la verdad que yo consideraría y les recomendaría que se las ahorren. Esto fue Mundo Paranormal el día de hoy con el señor Eduardo Amador y una profecía muy interesante. Le invito a que vuelva a ver este programa para que entendamos algunas cosas que la primera tal vez no la entendimos tan bien. Soy Ariel Spí, hasta la próxima. Hasta la próxima, Eduardo. Un abrazo para ti. Hasta luego. Gracias.